Buenas tardes. Pasamos a la segunda parte de nuestra reunión del formato QCQ. En este caso, tenemos el placer de poder escuchar en un tema que domina muy bien, que es la imagen de fusión en cardiopatías estructurales, a Manuel Barreiro, que como sabéis trabaja en la unidad de imagen cardíaca del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo. Los próximos 10-12 minutos son para ti. Manuel, adelante. Muchas gracias. Gracias a la organización por la invitación para estar aquí esta tarde con todos vosotros y hablar un poquito de imagen de fusión. Y una pena el no podernos estar viendo en persona, pero estoy seguro que ya, ahora sí, el año que viene será efectivamente una cosa más cercana. Como hemos dicho, vamos a hablar a unos minutos sobre la imagen de fusión de forma muy breve. Vamos a ver si tengo el control. Sí, estos serían mis conflictos de intereses y pasamos a la presentación. Dentro del intervencionismo estructural, que es donde vamos a centrar la presentación de la imagen de fusión, tenemos ya consensos de la formación y de la capacitación que tenemos que tener para abordar este tipo de monitorización. Y fundamentalmente aquí hay dos cosas importantes. Uno, que tenemos que ser operadores nivel 3 en varias técnicas y nos recomiendan en ecocardiografía transesofágica y en tomografía computerizada, y que para alcanzar el nivel apropiado para la monitorización dentro de la sala, pues que tenemos que alcanzar un número de procedimientos en cada uno de los tipos de técnicas que vamos a abordar. Por lo tanto, el primer punto es que tenemos que tener experiencia previa y al menos dos técnicas, que serían la ecografía transesofágica, fundamentalmente tridimensional y en tiempo real, que nos va a permitir detectar de forma precoz complicaciones, y la tomografía computerizada, que como sabemos tiene una resolución espacial mucho mejor, más detallada y que tiene un campo de visión mucho más amplio. Por lo tanto, estas fortalezas las vamos a poder aunar a la fluoroscopia, que es una imagen de alta resolución temporal, pero que solo visualiza las partes que son radioopacas. Por lo tanto, la fusión de imagen, como definición, sería el utilizar las fortalezas de cada una de las imágenes proyectadas sobre una misma pantalla, que en este caso sería la pantalla de la fluoroscopia de los cardiólogos intervencionistas, intentando o consiguiendo con el mayor grado de precisión corregistrar las características anatómicas que nos van a ofrecer cada una de las técnicas de imagen sobre esta posición del arco de fluoroscopia, y al mover el arco de fluoroscopia variar la posición de la imagen proyectada. La fusión con ecografía va a tener la ventaja de que vamos a tener la fusión de imagen con tiempo real, pero un campo de visión más limitado, y en cambio la tomografía computerizada un mayor grado de detalle, pero no vamos a tener correlación con el sincronismo, pues los movimientos respiratorios y los movimientos cardíacos. Lo primero que vamos a tener que hacer es el corregistro. El corregistro es aunar las características anatómicas y la posición tridimensional en el espacio de las dos técnicas de imagen, que con la ecografía, la fusión con ecografía, lo vamos a hacer con el extremo distal de la sonda de ecocardiografía respecto de la posición del rayo de fluoroscopia, y en la tomografía, como ustedes están viendo en la pantalla, pues lo hacemos segmentando una estructura, por ejemplo la raíz de aorta, y haciendo una superposición en dos planos de fluoroscopia, correlacionándolo tridimensionalmente, y a partir de ese punto lo utilizamos como referencia cero para el resto del estudio. Tenemos también ahora disponibles ya herramientas de fusión con ecocardiografía que nos van a permitir ampliar el campo de visión basadas en inteligencia artificial y en segmentación de estructuras en ecocardiografía tridimensional 3D, y que van a utilizar una segmentación similar a la que utilizamos en el escáner, que en vez de ver solamente el corte que nosotros tendríamos, veríamos la máscara de la cavidad entera, y nos va a permitir hacer una comprensión más sencilla, una integración más fácil de cara al cardiólogo intervencionista de los diferentes planos y estructuras cardíacas. Otras modalidades de imagen de fusión, por ejemplo, se ha descrito también la utilidad o el uso de la fusión de la ecocardiografía tridimensional con la tomografía computerizada. Esta herramienta además se ha delimitado o se ha visto su utilidad como puede ser para los procedimientos de reparación mitral y tricúspide de anuloplastias directas, dado que conseguimos un amplio campo de visión de la tomografía con la imagen en tiempo real de la ecocardiografía. Es muy importante, y aquí quiero pararme un momento, en insistir que cuando nosotros tenemos la imagen fusionada no tenemos dos técnicas, sino que pasamos a tener una única técnica, y por lo tanto tenemos que variar nuestra posición de imagen como especialistas en imagen, pero también el intervencionista va a variar la posición del arco de fluoroscopia para intentar buscar aquella combinación de posiciones en la cual vamos a sacar el mayor grado de beneficio en cada una de las estructuras, como ustedes pueden ver en la diapositiva.
¿Y qué es lo que sabemos de la fusión de imagen o qué nos han demostrado los estudios? Pues bueno, de momento los beneficios clínicos demostrados que tenemos en estudios diseñados de la forma estandarizada o clásica es pues, fundamentalmente en 3 procedimientos, que es el implante de válvula aórtica percutánea, que la fusión con eco ha demostrado que se puede realizar sin contraste, con 0 mililitros de contraste y que mejora la optimización del ángulo de fluoroscopia. Y la fusión con TAC puede disminuir el tiempo de procedimiento, disminuir la dosis de radiación, el volumen de contraste, optimiza la posición del ángulo de fluoroscopia y hay algunos estudios que hablan de que puede mejorar también la altura de despliegue y esto se correlaciona con una menor tasa, o se podría correlacionar con una menor tasa de necesidad de implante de marcapasos después del procedimiento. En el caso del cierre de la orejuela percutánea, la fusión con eco también disminuye el tiempo de procedimiento, disminuye la dosis de radiación y se puede realizar con 0 mililitros de contraste, muy importante porque tenemos un subgrupo de pacientes que provienen de nefrología y que están en una situación predialítica y en estos pacientes lo podríamos hacer sin necesidad de contraste radiopaco. Y la fusión con TAC disminuiría también el tiempo de procedimiento, la dosis de radiación, conseguiría una mejor alineación para la punción transeptal y sobre todo, y muy importante, disminuiría el número de recapturas del dispositivo que nos vamos a implantar. Y el tercer procedimiento donde claramente se ha visto un beneficio de la imagen de fusión ha sido en población pediátrica en el cierre de defectos del septo interauricular, donde fundamentalmente el beneficio se delimitó como un aumento de la confianza del cardiólogo intervencionista y una disminución de la dosis de radiación, si bien no se mostró una reducción completa del tiempo de procedimiento. Esto es lo que tenemos evidencia real y que hemos podido cuantificar de forma numérica, pero evidentemente hay otros escenarios en los que vamos a obtener imagen de fusión y en la charla anterior, en la mesa, hace dos mesas, comentaba el doctor García Fernández, valorando del 1 al 10 en el coloquio, en qué aspectos consideraba que podría ser más útil la imagen de fusión y el intervencionismo mitral pues era uno de los aspectos en los que no recuerdo si le daba un 9 o un 10 y bueno, yo creo que esta imagen lo pone muy claro sobre la pantalla, cómo vamos a tratar y dirigir un procedimiento completamente que el cardiólogo intervencionista no va a poder visualizar y va a tener que hacerlo completamente guiado del eco. Si el eco lo posicionamos sobre su imagen, bien sea sobre planos estándar o sobre máscaras integradas, fusionadas en tiempo real, pues vamos a tener una integración mucho más clara, vamos a poder mejorar probablemente la seguridad del procedimiento, sobre todo durante la maniobra de flexión del catéter para dirigirnos hacia la válvula mitral y además también, sobre todo en aquellos casos en los que haya una mayor complejidad del procedimiento o en centros que estén superando su curva de aprendizaje, probablemente podremos asumir mejor los casos iniciales o asumir casos de mayor complejidad. Fundamentalmente también, y de forma muy manifiesta, los casos cuanto mayor complejidad tienen, mayor beneficio vamos a tener de la imagen de fusión y aquí el cierre de leak paravalvular es uno de los escenarios en los que mejor vamos a delimitar la utilidad real que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a poder poner el Doppler color exactamente en el sitio donde tenemos nuestra fuga periprotésica, indicando el lugar concreto y facilitando el cruce de guía del cardiólogo intervencionista. Y esto aún va a ser mayor, por ejemplo, si se fijan ustedes ahí en la imagen de la derecha, es una prótesis biológica que es radiolúcida. Entonces, aquí tenemos que cruzar la guía sobre una prótesis que no podemos visualizar sobre la fluoroscopia y colocar un plug en una posición en la que nosotros no tenemos ningún tipo de referencia. Si en la imagen de fusión, con una buena coordinación con el cardiólogo intervencionista podríamos hacerlo, pero claramente esto nos va a facilitar la ejecución del procedimiento. Relacionado con la imagen de fusión y ampliando o continuando un poco dentro de los escenarios que nosotros podríamos ver, yo destacaría sobre todo la opción de la fusión de la tomografía computerizada, como además de poder fusionar la imagen con alta resolución espacial, con un amplio campo de visión, la opción que tenemos de realizar aspectos interesantes de planificación previa del procedimiento antes de realizar el fusionado. Por ejemplo, ven ustedes aquí un procedimiento de reemplazo valvular mitral transcatéter en una posición de Balfin-Mac en el cual nosotros hemos segmentado las estructuras, ven ustedes segmentado en amarillo lo que es el anillo mitral calcificado y cómo hemos colocado dentro un implante virtual de una prótesis Edwards en la posición mitral y podemos estudiar cómo queda el neotracto de salida, por ejemplo, respecto a la altura que nosotros habíamos planificado. Y eso lo podemos trasladar después a la sala de hemodinámica para buscar la misma posición de implante. Pero ahora mismo pues ya podemos ir incluso un paso más adelante porque se han desarrollado software específicos para la planificación del intervencionismo percutáneo. En pantalla, bueno, tienen uno de los más conocidos. Y esto tiene especial importancia sobre todo cuando nos vamos a escenarios de altísima complejidad, como era el Balfin-Mac que estábamos comentando, o por ejemplo el implante de prótesis específicas que tienen una configuración tridimensional geométrica que requiere hacer el implante virtual con un archivo STL específico, un modelo virtual específico que nos simule las condiciones reales de este tipo de prótesis. Claro, tenemos software específicos que se han especializado en la planificación y lo ideal o lo deseable que ya tenemos en algunas compañías y que parece que otras compañías están trabajando en esa línea sería integrar esa misma planificación avanzada dentro de la fusión de imagen, con lo cual aquí tenemos una posible línea de futuro y desarrollo.
Otra línea de futuro que ya hoy en día es realidad es la integración de software de simulación previa al intervencionismo, integrarla dentro de la fusión. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, dentro de un programa basado sobre tomografía computerizada que analiza la tensión o la fuerza de compresión parietal que realiza el implante de prótesis aórtica sobre la raíz de aorta, nos identifica los sitios donde prevé que van a quedar leaks paravalvulares y la dirección de los mismos de los dientes de regurgitación periprotésico. Con lo cual podemos nosotros alinearlo y saber elegir la altura del implante para minimizar este tipo de regurgitaciones y tener esa misma referencia durante el procedimiento en tiempo real. Y como última línea de futuro, pues bueno, el problema que tenemos con la imagen de fusión, por ejemplo, con eco, es que requerimos sondas de ecografía tridimensional en 3D, que son sondas de una mayor dimensión y que requieren en muchas ocasiones una sedación profunda o incluso una anestesia general. Pero ya se están desarrollando herramientas pues como sondas mini, sondas micro transesofágicas, inicialmente desarrolladas para pediatría, o incluso las sondas intracardíacas con capacidad de eco tridimensional en tiempo real, y probablemente en un futuro no muy lejano podamos tener herramientas de fusión basándose en estas sondas para guiar nuestros procedimientos de intervencionismo estructural. Por lo tanto, y sin querer demorarme, como conclusiones, pues me gustaría plantear que la fusión de imagen es una combinación, integración y coordinación entre técnicas, no simplemente es un elemento aditivo, que es crucial realizar y mantener un adecuado corregistro durante todo el procedimiento. Tienen ventajas diferenciales, la ecofluoroscopia, como hemos comentado, sobre todo una monitorización en tiempo real, coordinada con los movimientos respiratorios y cardíacos, y la eco-OTC, pues una planificación previa y un campo de visión mucho más amplio. Y en el futuro, pues la integración con softwares específicos de planificación y simulación, y probablemente la posibilidad de eliminar el componente de la sedación o de la anestesia con la utilización de sondas miniaturizadas que sean compatibles con las herramientas de fusión en eco tridimensional en tiempo real. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu excelente presentación. Y ahora pasamos a Ariana González Gómez, de la Unidad de Imagen Cardíaca y Clínica Valvular del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que le hemos planteado el desafío de que nos diga qué es importante para ella para que nosotros conozcamos en eco 3D en el paciente valvular. Adelante, Ariana. Muchas gracias por la... Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la organización. Yo voy a intentar hablar en pocos minutos de algo que es muy extenso realmente, que es el eco 3D en el paciente valvular. ¿Por qué es importante la ecocardiografía en 3 dimensiones? Porque nos va a permitir para el paciente valvular valorar anatomía y valorar gravedad. Cuando hablo de valorar anatomía me refiero a cuál es la etiología de esa valvulopatía y cuál es el mecanismo de la lesión. Además sabemos que para el mismo grado de severidad es muy importante saber la etiología y saber el mecanismo, porque eso va a condicionar que el tratamiento pueda ser diferente, que el momento del tratamiento pueda ser diferente y que el pronóstico del paciente sea diferente. Entonces vamos a ver ahora una serie de casos muy cortos que intentan ejemplificar pues la utilidad del eco 3D en distintos escenarios. Desde luego, para la valvulopatía mitral es muy útil. Por ejemplo, en esta paciente, que es el primer caso, es una mujer de 71 años, hipertensa, que en un eco transtorácico con mala ventana vemos un jet excéntrico y cuenta un ligero deterioro funcional en los últimos meses. Se realiza un eco transesofágico donde podemos ver una imagen sugerente de prolapso del velo mitral posterior con un jet muy excéntrico y una imagen también sugerente de cuerda rota. ¿Qué nos aporta el eco 3D en esta paciente? Pues nos va a permitir coger un volumen completo de la válvula mitral entera. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Intentamos primero optimizar lo más posible la imagen en 2 dimensiones, hacer un zoom de la válvula en 3D que nos permita tener el menor tamaño posible, pero a la vez no dejar de incluir todas las estructuras de referencia, como puede ser aorta, como puede ser orejuela, y coger la válvula completa. Generalmente con un latido suele ser suficiente con los nuevos equipos y, por ejemplo, colocamos la imagen en la visión quirúrgica, en la posición del cirujano, de tal manera que vemos la aorta, como veis en esta imagen, arriba a las 12, abajo quedaría la válvula mitral con el velo anterior y después el velo posterior. A la derecha estaría A3 y P3, que es lo más medial, y a la izquierda A1 y P1, cerca de la orejuela, lo más lateral. ¿Qué nos aporta el eco 3D? Pues nos permite ver que se trata de un prolapso del velo mitral posterior a nivel de P1 y de P2.
Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, en esta paciente para que se consideró una buena candidata para una reparación mitral. El eco 3D también nos va a permitir cuantificar la insuficiencia mitral con la reconstrucción multiplanar para poder trazar el área de la vena contracta en 3D. Y para las personas con menos experiencia también es útil porque nos va a permitir, mediante la utilidad del MPR, para cortar en el volumen en 3D a la altura que nosotros creamos, donde se encuentra P1, P2, P3, A3, P3 y lo más medial para ver en el 2D, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, se trata de un paciente de 82 años con un infarto inferior en el año 2001, EPOC, insuficiencia renal avanzada y ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca. Es un escenario muy diferente, es un paciente con disfunción ventricular importante, con una insuficiencia mitral que es isquémica, que es funcional, donde el eco 3D sobre todo nos va a permitir cuantificar mejor la severidad de la lesión. Sabéis que los pacientes con insuficiencia mitral funcional muchas veces tienen jets con una forma más elíptica, donde el área de la vena contracta probablemente en el PISA estaríamos infraestimando y con el área de la vena contracta vamos a poder cuantificar mejor la severidad de la lesión. Y en este caso en concreto también nos valió para trazar el área valvular mitral de cara a plantear si esta paciente podía ser candidata, por ejemplo, a un dispositivo MitraClip, que fue lo que se implantó. En el paciente con válvula tricúspide, el eco 3D es un reto mucho más importante. ¿Por qué? Porque la imagen intrastorácico, o sea, la imagen en 2D ya es más difícil de visualizar, pues el 3D también va a ser más difícil de visualizar. Como sabéis, ahora mismo se ha propuesto una nueva clasificación para cuantificar, para categorizar la insuficiencia tricúspide. Hablamos de primaria cuando se trata de una lesión orgánica y de secundaria o funcional. Dividimos en atrial cuando el mecanismo principal es la dilatación anular, ventricular cuando se debe sobre todo a tethering de los velos y también la insuficiencia tricúspide relacionada con dispositivos como puede ser un marcapasos o un DAI. ¿Por qué va a ser importante saber cuál es el mecanismo de la insuficiencia tricúspide? Porque nos va a permitir seleccionar mejor al candidato ideal para cada dispositivo, por ejemplo, de los que tenemos ahora mismo disponibles. De tal manera que no va a ser lo mismo este caso, que es una mujer de 85 años con fibrilación auricular de larga evolución, hipertensa, diabética, insuficiencia renal, donde el eco 3D nos permitió valorar la severidad de la lesión y ver que se trataba de una insuficiencia tricúspide masiva, y además que el principal mecanismo se debía a una dilatación del anillo. Esta paciente fue a implante de un dispositivo CardioVean. Respecto, por ejemplo, a este otro caso, donde el principal problema de esta paciente era que tenía el velo tricúspide posterior atrapado por un marcapasos. De tal manera, como podéis ver, se ve muy bien en la imagen en 3D, de tal manera que esta paciente se consideró que no era la candidata ideal para un dispositivo y se está haciendo ahora mismo un seguimiento clínico porque además está estable. En este otro caso, el eco 3D también nos va a permitir valorar muy bien la morfología de la válvula. Veis que la válvula tricúspide tiene una variabilidad anatómica mucho mayor que la válvula mitral, por ejemplo, de tal manera que en este caso podemos ver cómo se trata de una válvula tricúspide con 4 velos. Este tipo de pacientes, por ejemplo, se ha visto ya en varios estudios que el resultado de las técnicas percutáneas va a ser peor que en pacientes con insuficiencia, que tienen anatomía más normal de 3 velos. Esto en cuanto a la valvulopatía mitral y tricúspide, que yo creo que son las lesiones donde el eco 3D nos puede aportar más para valorar, como hemos dicho, anatomía y para valorar severidad de la lesión. Desde luego, hay otros escenarios, como por ejemplo los pacientes con LICs, que ya ha comentado Manuel, donde el eco 3D va a tener un papel fundamental, los pacientes con prótesis que tienen un LIC. ¿Por qué va a tener un papel fundamental? Porque nos permite cuantificar la severidad de la lesión, porque nos va a permitir hablar un lenguaje común con el hemodinamista y cuantificar, valorar la localización de la lesión y sobre todo, como hemos comentado ya, para guiar el procedimiento, que va a ser fundamental, van a ser los ojos del hemodinamista. En cuanto a las estenosis valvulares, yo creo que el papel del eco 3D se ciñe fundamentalmente a el área valvular, la traza del área valvular por planimetría.
como es un paciente con estenosis aórtica en el que tenemos dudas de la severidad, o en caso de estenosis mitral, como podéis ver en este caso. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer una reconstrucción multiplanar y situarnos en la zona de mayor apertura de la válvula. Por tanto, el eco 3D nos permite ver anatomía para identificar etiología y mecanismo, nos permite valorar la severidad de las lesiones. Tenemos que intentar siempre optimizar la imagen lo más posible para obtener la mayor resolución y, como veis, tiene un papel fundamental a la hora de tomar decisiones clínicas en los pacientes valvulares. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ariana. Manuel, comenzamos la discusión. Leticia, cuando quieras. Sí, muchas gracias a los dos, la verdad que espectacular. No hay preguntas en el chat, a mí se me ocurren algunas preguntas. Empezamos con Manuel. Impresionante, la verdad que yo creo que todos los que lo hemos visto lo queremos en nuestro centro. Entonces, en base a tu experiencia, ¿cuáles crees que son los pasos que esta tecnología tiene que desarrollar para que lo podamos utilizar en otros centros y no sea de uso exclusivo? Bueno, pues muchas gracias, Leticia. La verdad que yo creo que no le queda mucho por desarrollar la técnica para que realmente sea utilizable en cualquier centro. La técnica de fusión de eco con fluoroscopia puede tener un poquito más de complejidad a la hora de hacer los planos o de intentar conseguir un poco un corregistro más adecuado, pero hoy en día ya con los sistemas de segmentación en 3D basados en inteligencia artificial es bastante sencillo conseguir una imagen inicial y empezar a aprender utilizándolo. Pero sobre todo me gustaría destacar que en nuestro medio hay muchas salas nuevas de hemodinámica que incluyen en la compra el paquete de fusión de imagen con tomografía computerizada, y me consta que estos paquetes pues, que no se están utilizando todo lo debido, porque muchas veces se ve inicialmente como un retraso en el procedimiento y realmente sin tiempo que se invierte en procedimientos fáciles a la larga, cuando nos enfrentamos a uno difícil, nos puede aportar mucho. Y bueno, y una vez más, esto lo he dicho 1000 millones de veces en muchos foros, insisto y invito a la gente que pruebe, que use las herramientas en casos fáciles en el día a día, porque el día que hacen falta, si no estamos habituados, pues como el eco 3D o como otro tipo de herramientas, no sabemos utilizarlas. Muy bien, y eso liga con la segunda pregunta: ¿qué aceptación entre los hemodinamistas a aventurarse a utilizar esta tecnología? Me imagino que dependerá de la experiencia. A lo mejor los que tienen más experiencia en implantes de prótesis pues consideran que esta tecnología no es útil, o ellos lo reciben como una herramienta útil en su día a día, o como que no suma información. Inicialmente sí que había un grupo amplio o significativo de pacientes o de hemodinamistas que podían considerarse escépticos, que no encontraban una utilidad a lo mejor diferencial muy importante. Pero yo creo que cada vez, cuanto más vamos aumentando la complejidad de los procedimientos que hacemos, sobre todo cuando nos hemos metido ya en mitrales muy complejas o nos hemos movido a la tricúspide, o empezamos a hacer procedimientos fuera de lo que es la zona valvular, como por ejemplo puede ser intervencionismo de cavas o intervencionismo de fístulas, endocarditis. En ese tipo de procedimientos, cuanto más difíciles, que es lo que comentaba antes, más beneficio le sacamos. Y cuando un hemodinamista, un cardiólogo intervencionista resuelve un caso basado en esta tecnología, se convierte en un believer y de ahí ya no se le mueve. Entonces, utilizando la tecnología es como realmente podemos aprender en qué casos vamos a sacarle beneficio, y con ese beneficio es cuando vamos a poder seguir utilizándolo y seguir aprendiendo. Muy bien. Creo que Ángel tiene una pregunta. Sí, bueno, yo iba a preguntarle a Ariana una cuestión que es muy práctica. ¿A qué pacientes tenéis que hacer pacientes con estenosis aórtica, qué porcentaje les tenéis que hacer un eco 3D para saber realmente cuál es el área valvular que tienen en práctica clínica? Es decir, cuando sirva para la toma de decisiones clínicas. Es verdad que no en tantos, pero porque muchas veces utilizamos también el TAC, ¿no?, para la cuantificación del calcio de cara a valorar la severidad. Sin embargo, sí que es verdad que a mí en concreto me resulta útil pedir el eco 3D cuando pues, los pacientes tienen bajo flujo, bajo gradiente, tienes dudas un poco, y sobre todo la ventana acústica por transtorácico no llega a ser buena, para valorar bien, que nos permite ver bien la anatomía, porque es verdad que la válvula aórtica se ve muy bien en eco transesofágico. O sea que yo creo que en ese escenario sí. se ve. Que otro comentario desde el punto de vista de la cardiología clínica que yo creo que tiene interés y que planteo a los tres que estamos compartiendo esta mesa.
realmente pacientes con insuficiencia mitral, que conocemos muy bien su anatomía, realmente la ecocardiografía tiene ciertas limitaciones en la función, en conocer bien la función. No estoy hablando del caso fácil, en conocer bien la función y en conocer también bien a veces la severidad de la insuficiencia mitral. Entonces, vosotros que trabajáis en unidades de cardiología avanzada, ¿qué porcentaje diríais que en la práctica clínica precisan hacer una resonancia para conocer bien la severidad de la insuficiencia mitral o para conocer bien la función? Bueno, yo en el caso de la insuficiencia mitral en concreto, creo que pocos, sinceramente. En el caso de la insuficiencia tricúspide, por ejemplo, creo que muchos más. O sea que yo por lo menos me animo a pedir más resonancias cardíacas en pacientes con insuficiencia tricúspide. Esa es nuestra actividad normal, vamos. Sí, y apoyando un poquito lo que dice Ariana, también en las insuficiencias aórticas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tienes mucha información y también datos indirectos. Y de la insuficiencia mitral, sobre todo esos datos indirectos que a veces te ayudan a definir más si ya ha llegado el momento óptimo de la cirugía o no, cuando el cual a lo mejor hay discrepancias entre distintos observadores. Sí. Yo creo que los estudios repetidos en estos pacientes también son clave, ¿no? O sea, que te permite hacer un seguimiento seriado para ver efectivamente si ese ventrículo, más que hacer otra técnica de imagen, que a lo mejor te da un dato a veces que casi es discrepante, tener ecos seriados sí nos ayuda para la toma de decisiones, el ventrículo, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Y desde el punto de vista logístico, Ariana, ¿vosotros de rutina hacéis eco 3D a todos los pacientes valvulares? O... ¿Por transesofágico dices? Sí. Sí, a todos. A todos los que pensáis que pueden beneficiarse de intervencionismo. Sí, pues la verdad que prácticamente a todos, por un poco también lo que dice Manuel, que al final prácticamente ahora mismo no se gasta mucho tiempo en adquirir una imagen en 3D y nos permite también tener experiencia cuando realmente necesitas hacer un análisis muy minucioso de esa imagen, con lo cual sí que es verdad que lo utilizamos de rutina. Y Manuel, ¿tú opinas que estas técnicas de fusión evitarán que se haga un ecocardio o un TAC antes del procedimiento? ¿O seguiremos necesitando evaluar antes de entrar en sala al paciente? No. Yo creo que estas técnicas de fusión permiten hacer una planificación muy avanzada y muy detallada, permiten hacer una monitorización precisa, pero yo creo que la selección de pacientes, eso Ariana estoy seguro que va a estar de acuerdo, que la selección de pacientes previa es crucial y tener las cosas bien pensadas antes de ponerse los guantes es importantísimo. Esto los cirujanos nos llevan muchos años de ventaja y cuando uno empieza a ir por detrás del paciente las cosas van mal. Estoy de acuerdo que creo que ahora mismo en pacientes tricúspides o mitrales, pero la clave del futuro va a estar en que hagamos una buena selección de pacientes, ¿no? De a quién le ponemos qué y por qué, ¿no? Ahí va a estar la clave del éxito, yo creo. Yo creo que con este mensaje final de que la selección de pacientes es lo más importante, podemos dar por finalizada esta sesión que realmente ha sido muy interesante y os citamos a que sigáis viendo y disfrutando de esta reunión. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.